Bienvenidos a un nuevo episodio de Arenas y Estrellas, con Isaac Grande. ¡Comenzamos! Una persona inteligente es la que ha encontrado 1000 formas de cómo salir de un problema. Una persona sabia es la que ha aprendido cómo no caer en el problema. En la vida tenemos que aprender no solamente a usar la inteligencia, sino a aplicar y desarrollar nuestra sabiduría. Bienvenidos a su programa Arenas y Estrellas. Qué privilegio poder contar con usted y compartamos un nuevo día con un episodio nuevo. Bienvenidos a todos nuevamente a este episodio, que sea de mucha edificación, tanto como ustedes para nosotros. Así es. Vamos a hablar de un tema que es crucial en nuestra vida. Y es un tema que tanto necesario para los niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Creo que a todos en un área de nuestra vida nos concierne este tema que es muy, muy interesante. Vamos a compartir acerca de la sabiduría. Qué tema, ¿verdad? Más fuerte, más Sí, interesante. exacto. Es muy interesante y a la vez sí es muy fuerte, ya que esta palabra sabiduría recae bastante eh, con pesadez y demanda para cada uno de nosotros, ¿verdad? Yo lo veo así. Igual es un don de Dios que nos da a cada uno de nosotros, ¿verdad? Desde un inicio, ¿verdad? Si lo podemos ver desde el principio en las historias, podemos decirle así, o en el Antiguo Testamento vemos que solo varias personas han causado hasta el Nuevo Testamento también. Es interesante porque yo considero que todos hemos sido dotados de inteligencia. Cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, hemos sido capacitados y dotados de una habilidad que se llama inteligencia, ¿verdad? La Exacto. inteligencia humana, ¿verdad? La inteligencia es espectacular, es buena. Usted va a catalogar hay personas demasiado inteligentes. Hay personas que yo admiro por su nivel y grado de inteligencia, pero la sabiduría en una persona es mucho mejor. La sabiduría es aquella que marca la diferencia entre lo natural y lo que trasciende en el tiempo a lo espiritual. Entonces la sabiduría es una capacidad que también desarrollamos, ¿verdad? Conforme las experiencias de la vida nos va aumentando como la fe, ¿verdad? Como un músculo que vamos día con día aprendiendo a desarrollar. Así Exacto. que es interesante y es bonito ser inteligentes, que Dios nos dio inteligencia, nos ha dotado de mucha, pero la sabiduría sí tenemos de una u otra forma que irla poniendo en práctica también. Y le digo esto ¿por qué? Porque hay gente muy inteligente, gente que logró imperios siendo inteligente, pero que así como logró imperios, los destruyó porque no tuvieron sabiduría. Sí, Interesante, exacto, ¿verdad? sí. Hay muchos personajes que yo le puedo hablar que fueron muy inteligentes. Personajes que ni los puedo mencionar porque capaz el algoritmo del programa nos bloquea, pero que lograron establecer imperios impresionantes, Ujú. pero sus bases las formaron inteligentemente, tan inteligentes, tan brillantes, en cosas que después les acontecieron y destruyeron. Alemania es un ejemplo de eso, en su momento antiguo, Roma y muchos grandes imperios, amor, Sí, muchos grandes claro. imperios fueron fundados con mucha inteligencia, pero sin sabiduría. ¿Qué le parece? No, pues sí, es muy interesante y muy diferente, ¿verdad? Porque a veces tomamos en cuenta de que la inteligencia es la misma de sabiduría y al final no es así, ¿verdad? Son dos tipos de palabras y dos tipos de fundamentos diferentes, ¿verdad? Como decía usted, hay muchas cosas que lo hacemos porque que esté súper dotado, pero a veces le dicen, ah, pero él es sabio, ¿no? O sea, es muy inteligente en todo lo que le ha dado Dios a todos, ¿verdad? Para construir y seguir en eso y lastimosamente en la sabiduría son las pequeñas determinaciones
que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros construimos o hacemos algo. Correcto. Imagínense que la inteligencia es en cierta forma adquisición de conocimiento. Usted va a ver hay personas, vuelvo y le repito, con demasiada inteligencia, pero son tan inteligentes que decía mi mamá, ¿verdad? No, Que se pasan de inteligente y uno dice, ¿cómo es posible que siendo tan inteligente no pueda tomar decisiones? En el sí, principio mencionaba y decía, bueno, eh, ser inteligente te hace la forma de cómo resolver los problemas, ¿verdad? De los que caes y volvés a caer y volvés a caer. Y usted dice, no, hombre, ya yo estoy en todas, yo sé que cuando caigo en este problema tengo la forma de salir. Pero si usted es sabio, usted va a aprender la forma de evitar caer en ese problema. Es mucho mejor, se lo eso recomiendo, sí. se lo recomiendo. Entonces hay muchas personas muy inteligentes, pero les gusta provocar problemas para Ujú, salir de ellos porque sí. son demasiado Y al inteligentes. final siempre lo lleva. ¿Sí? O sea, no sale, sí, sin ser que van a salir de eso y al final siempre arrastra, o sea, como que queda una espiral y siguen lo mismo, y siguen lo mismo, y siguen lo mismo. Entonces, por eso le digo, no tiene esa sabiduría de tener una determinación de decir, ok, ya pasé por eso, ya eso es un punto que se tiene que cortar. Correcto. Sí, de hecho, cuando una persona es muy inteligente, hay un animalito, creo que es el armadillo, el cuzuco, el armadillo, que él, cuando come un animal que tiene como algo tóxico, ¿verdad? Una toxina, él anda, pues, ¿cómo se llama? Con malestar en su cuerpo. Entonces él va a buscar un hormiguero, descarga el hormiguero, provoca el hormiguero y se acuesta con la panza para arriba. Y vienen las hormigas furiosas y comienzan a picarlo, a picarlo, a picarlo, a picarlo, a picarlo. Es inteligente, porque es inteligente, porque con la forma de las picaduras le extraen la La toxina, sustancia. la sustancia. Pero no es sabio, ¿por qué? Queda todo picado. Porque debería de dejar de consumir aquello que le Sí, produce la toxina. Y usted dirá, exacto. ay, qué armadillo más. No estoy hablando de armadillos, ni de hormigas. Sí, Nosotros en la vida, y me pasa a mí, ya yo sé que comer tal cosa a medianoche no va puede a ya. provocarme tal indigestión. Sí, es Ah, cierto. pero soy muy inteligente. Entonces yo lo que hago es que tengo las Alka-Seltzer. Ya le digo, publicidad al Alcacer. Alcacer tiene que darnos alguna mención, ¿verdad? Tiene que, tengo ya ahí las pastillas, ok, soy inteligente, Mm, pero no estoy siendo sabio. exactamente. El sabio es el que dice, No no, puedo. mejor me resisto a comer eso. Vio, no estaba hablando de armadillos ni de hormigas. Entonces, vamos a ver, la palabra nos enseña en el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 7. El libro de Proverbios inicia dándonos, de hecho, todo el libro de Proverbios está considerado un libro de sabiduría, ¿verdad? Sí. Y nos habla de todos los ángulos de la sabiduría, Ujú, desde todos los ángulos. Es hermoso, yo se lo recomiendo, lea el lea, libro de Proverbios. Si usted quiere dejar de ser inteligente y volverse sabio, lea. Proverbios. Si usted quiere ser inteligente, no lea. Bueno, resulta que el libro de Proverbios inicia diciéndonos todas las cosas que nosotros deberíamos de poner en práctica en nuestra vida Ah, sí. para poder ser mucho mejores con llevar nuestras capacidades al 100%. Exacto. Y una de las cosas que él dice, el principio de la sabiduría es el temor a Ujú, Dios. Y hago esta pausa para que usted me preste su atención. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Muchas veces no entendemos que el tener temor a Dios es tenerle miedo. O porque Dios, uy, qué miedo a Dios. No, 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 no. El temor a Dios significa el yo considerar, el yo reflexionar y el entender que Dios sabe más de la vida de lo que yo sé, ujú. que Dios sabe más de mí de lo que yo sé, que Dios conoce de mí lo que es oculto de mí. ¿Por qué cuesta entender eso? ¿Por qué cuesta entender que Dios es más grande y más impresionante que yo? Ser inteligente es saber que yo tengo la capacidad de todo, el conocimiento de todo y que sé muchas formas, pero
El temor de Dios en nuestra vida nos hace entender que somos átomos diminutos en un universo que aún no hemos entendido su magnitud. Que nuestro tiempo en la historia de la Tierra y del universo es, pero ni No. un nanosegundo de... ¿Me Sí, explico? ¿Por qué cuesta entender eso? Si la ciencia en la que nosotros nos basamos para yo refutar el poder tan grande de Dios, más bien nos llega a enseñar y a entender de que, ok, es imposible que esto simplemente no. Pero nosotros nos llenamos de intelectualismo, nos llenamos de filosofías, nos ujú, llenamos de cosas que nos van desviando, nos hacen inteligentes, yo no digo que no. Usted hable con un filósofo y es muy es, inteligente. Yo me quedo impactado por el nivel de inteligencia que tienen. Lastimosamente, solo tienen el conocimiento, porque la aplicación no la tienen, la sabiduría no la tienen. Les falta la sabiduría. sí. Entonces usted ve personas que son bibliotecas andantes, saben de economía. Mire, hay gente que sabe de economía, saben de formas de cómo hacer y generar proyectos impresionantes, pero póngalos a desarrollar un proyecto, no lo desarrollen, porque en la práctica es totalmente diferente a Diferente. la teoría. Nosotros en teoría, usted sabe, en teoría, eso es así. 2 más 2 son 4. Vieras que en la práctica, el poder llegar a ese resultado no es solo como decir 2 más 2 son 4 y ya. Hay un trabajo, hay muchas cosas. ¿Desde qué ángulo? 2 más 2 son 4, sí. ¿Desde qué métrica? Desde el sistema matemático decimal. Ah, ya le estoy hablando. Ay. Porque es 2 más 2 en otro sistema no significa que es 4 y que el resultado es 4. Dejo eso para que se queden ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensa usted de que el principio de la sabiduría, dijo Salomón, es el temor de Dios en nuestra vida? Es muy acertado porque en todo momento, este, es una búsqueda en Dios en donde podemos no evitarnos, pero sí tomar decisiones más, mucho mejor y con decisiones mucho mejor a un futuro. O sea, no tenemos, podemos tener consecuencias, pero no tan bruscamente como lo pensáramos, sino como en una alternativa mejor para no poder llegar y a llegar a tener eso. Em, sí, sí, y también bueno, para mí, en el ejemplo, en todos, ¿verdad? En la Biblia, no, también, ¿verdad? El más grande ejemplo, ¿verdad? Que sabemos que es de Salomón, ¿verdad? En donde él, a pesar de todo, ¿verdad? No pidió riquezas, no pidió muchas cosas, solo sabiduría. Y a veces nosotros nos pueden poner en una situación así, ¿verdad? De decirles, ok, fulanito, vea, ten esa la oportunidad. ¿Está eso o está la sabiduría? Y díganme ustedes, ahí dónde están. ¿Qué harían ustedes en ese momento? Prácticamente, si usted me dice, todos vamos a decir, sí, no, y el negocio, o el dinero, o todo lo que nos están dando primero, pero la sabiduría no, esa después la adquiero al paso del tiempo, y no es así, porque una vez más, como ejemplo, Salomón nos demostró que sin la sabiduría, él pudo tener y ser sabio en guiar todo eso para un reino, ¿verdad? Porque él era un reino, pero para un negocio y para lo que usted pueda implementar en su vida, yo creo que la sabiduría es lo mucho más importante en todo. No es ver, como decíamos, que todo el mundo pensamos como decir, ah, Dios nos va a castigar y no, no es eso, Dios no, pero lamentablemente no estamos haciendo las cosas bien, no estamos haciendo transparentes y ¿qué es lo que hacemos? Mejor pensamos que tapemos lo que es Dios como en una nube, como, no se va a dar cuenta y lastimosamente Dios todo se da cuenta, sabe quién eres y sabe las decisiones que estás tomando y aún a un futuro o sea, más allá de lo que nosotros sabemos. Entonces a veces nosotros queremos tapar todo eso en decir, no, mejor no, y tomamos esas decisiones equivocadas, lastimosamente, pues
qué bonito sería, ¿verdad? Porque, digamos, aquí aprendiendo, sabemos que la sabiduría es lo mejor, pero básicamente en el reino o en este momento, en nosotros, de la tierra, de humanos, de toda emoción, siempre vamos a tomar lo más fácil. De hecho, la sabiduría te permite aprender de los errores ajenos. La inteligencia te hace criticar los errores ajenos y señalar la paja que está en el ojo de tu hermano y no te hace ver la viga que tenemos en el ojo nuestro. Exacto. La sabiduría, vuelvo y le repito, es algo que nosotros, como usted decía, la vamos adquiriendo y la vamos desarrollando. Pero también la otra forma es pedir a Dios que nos dé sabiduría. Como usted Exacto. decía al principio, Dios también es una habilidad, es un don que Él nos va ayudando a desarrollar. Exacto. En el caso más grande que tenemos de sabiduría o datado mejor, Salomón, él escogió la sabiduría, él logró muchas cosas impresionantes, pero muchas veces en su vida práctica no fue sabio. Exacto. Eso sí es. Vea, Salomón sabía que Dios le iba a dar, dijo usted, la oportunidad de gobernar a Israel como un reino próspero, como un reino de bendición, siendo el hombre más sabio. Y él sabía que debía guardar su corazón de lo pagano, de lo malo, de las otras culturas. Él lo sabía, pero él buscando, porque Salomón quiso en un determinado momento, por ser tan sabio, él dijo, yo voy a unificar los reinos del mundo. Yo voy a ser el que va a estar a cargo de ser el que va, como soy tan sabio, yo voy a saber cómo hacer que el G8 funcione con estos otros países. Yo voy a ser el que, me explico, porque él era Ujú. demasiado sabio. Sí. Entonces, él comenzó, él sabía que no podía mezclarse él con las culturas ajenas. Pero ¿qué hizo él? Comenzar a casarse con princesas o con mujeres que eran de otros reinos, según él está para establecer alianzas, porque antes para establecer alianzas, usted, Se daban a digamos, matrimonio. casaba a su hijo con su hija, o a la hija de aquel, y con eso hacía crecer más el imperio. Entonces él comenzó a hacer eso cuando él sabía que no lo podía y no lo debía hacer. ¿Por qué? Porque el corazón de él se iba a desviar. Y entonces, ¿sabe qué terminó Salomón? Venga. Adorando a dioses paganos de culturas paganas, haciendo altares en Israel para dedicarle sacrificio a ellos. Mm. Eh, a un momento de su vida, Salomón dejó de ser el hombre más sabio y se volvió el hombre inteligente. Entonces usted va a escuchar personas que le dan discursos de inteligencia que usted dice, esto es impresionante, o sea, y me quedo anodadado, pero solo lo hablan porque no lo practican. Exacto. Entonces una persona no la convierte en sabia saber, Ujú. sino practicarlo. Hacerlo real en su vida. Jesús dijo, miren, lo que los fariseos, lo que los maestros, lo que ellos les enseñan, háganlo, es bueno, porque es la palabra de Dios. Ujú. Solamente no hagan Lo que, lo que ellos hacen, porque ellos hablaban muy lindo y decían muy lindo, pero hacían otra cosa. pero sus acciones eran totalmente contrarias a lo que ellos hablaban. Entonces, vamos a ver un momento, eran muy inteligentes, pero Ujú. no eran sabios. Exacto. Vea que el mayor y más grande hombre de ejemplo de sabiduría, Salomón, muchas veces actuó en la inteligencia y no en la sabiduría. Exacto. En sus conveniencias y no en la sabiduría. Vemos a también otra persona, esa Ruth, como un ejemplo de sabiduría, en donde ella te muestra a través de su lealtad y humildad y fe en Dios, tomando decisiones sabias que la alineaban al plan de Dios, ¿verdad? Porque de una mujer que había perdido todo y tenía sus dos opciones, irse o seguir, ¿verdad? Ya no tenía nada, como dijo su suegra, pero ella que sabiamente dijo, mejor voy y
y fue bueno porque al final tomó una decisión sabia, humilde a través de todo y el plan de Dios la recompensó en todo, ¿verdad? Correctamente. De hecho, interesante, vea, la inteligencia te abre muchas puertas. La sabiduría te guía a abrir Más, la correcta. exacto. Wow, ando volando. Estamos nivel top. Escúcheme Sí. bien. Ser inteligente, ser talentoso, te va a abrir muchas puertas. Pero no todas las puertas que se ponen disponibles son la más apropiada para ti. Le voy a decir en este relato, está un momento donde Dios bendijo tanto a Abraham como a Lot. Ujú. Y dijeron, ya no podemos caminar juntos. No por nada malo, simplemente es porque ya los dos estamos tan grandes que ya estamos chocando, ¿verdad? Ujú. Entonces viene Abraham, que pues no solo era inteligente, sino sabio, y le dice a Lot que era más inteligente que sabio. Lot, ok, agarremos caminos separados. Si tú vas al norte, yo iré al sur. Si tú vas al este, yo iré al oeste, le dice Abraham. Le da la opción y le dice, escoge tú y yo haré todo lo contrario. Entonces Lot, que era muy inteligente, pilas y chispa, vio y dijo, hay unas ciudades allá que se llaman Sodoma y Gomorra, que son las mejores praderas, son los mejores lugares donde usted puede prosperar. Es el mejor de los lugares. Ujú. Él entendió y él en su inteligencia dijo, yo necesito estar en el lugar donde pues todo está bien. Yo voy a ir conforme a la tendencia. Yo voy a vivir conforme a la moda. Me extraña, me explico. Ujú. Entonces le dice Abraham, de acuerdo. Entonces tú vete a esas praderas de Sodoma y Gomorra, si eso es lo que tú quieres, porque eso te conviene, hágalo. Y le dice Lot, pero tú te vas a ir al contrario, y al contrario es el mero desierto. Es lo peor. Así lo vas a hacer, Abraham, mejor vente conmigo. Y él le dice, no, está bien, tranquilo, Lot. ¿Por qué? Porque sabiamente Abraham había entendido que la bendición, la provisión y la fidelidad de Dios no depende del lugar donde usted esté, sino Ujú. depende de la promesa que Él le ha dicho a usted, de lo que usted ha creído en Él. Y Abraham entendía que donde Él iba, no iba No, donde había bendición. no. Él iba porque donde Él caminaba, Él llevaba la bendición. La bendición necesitaba ir ¿dónde? Donde hay abundancia. No, la bendición necesitaba ir ¿dónde? Donde Donde no había había. escasez. Y Dios en medio del desierto le multiplicó y lo hizo poderoso. Y de Lot ya sabemos la historia, ¿verdad? Sí. Que cometió Ujú. cualquier cantidad de De- situaciones adversas, que es exacto. interesante, en su momento lo vamos a hablar. Entonces, la inteligencia, recuerde, le abre Puertas. puertas. La sabiduría le dice Es la indicada. la indicada. La inteligencia la puede hacer a usted construir un cohete espacial. Ujú. La sabiduría le dice a usted hacia dónde lo debe dirigir. Exacto. ¿Me explico? Sí. Entonces, usted inteligentemente, usted puede lograr comprarse el mejor carro. La sabiduría le va a decir qué cuidados debe tener para mantener ese carro, para Ujú. cómo manejarlo, a quién o no prestárselo. Le va a dar, amor, hoy hemos aprendido cuántas cosas que no hubiéramos ahorrado en la vida. Ay, sí. Sí. La inteligencia te puede dar el éxito. La sabiduría te hace que guardes tu alma para que el día de mañana no la pierdas. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, no se trata solamente, y no estoy diciendo que no queramos y no seamos inteligentes, no. Somos inteligentes, sigamos siendo inteligentes, pero acompañemos ese plato de sabiduría. Exacto. Qué interesante todo, ¿verdad? Porque ya vimos la diferencia de una a otra. Y qué bueno porque ya nos damos la definición de diferentes.
a pesar de todo, ¿verdad? Qué cosas que uno dice, aprendemos, pero solo por la inteligencia. Qué difícil llegar a tener esa sabiduría, porque muchas veces nosotros nos enfrentamos a decisiones todos los días de la vida y lo que más nos conviene, pero no nos ponemos a analizar y decir, Señor, o pedirle más que todo a Dios sabiduría por las decisiones que vamos a tomar. Básicamente nos movemos en emoción y lastimosamente vamos a una consecuencia. Correcto. De hecho, de hecho, es interesante, bueno, lo que hemos hablado prácticamente nos lleva a entender que hay personajes muy inteligentes. A mí me causa gracia y no sé si usted recuerda en la famosa historieta que crecimos viendo bueno, de la Warner Brothers. Creo que la Warner Brothers era la que hacía la del coyote y Ah, sus inventos marca Acme. Y recuerdo el coyote que se ensañó tanto corre en camino. comerse el correcaminos, en capturarlo, ¿verdad? Sí, Que exacto. se obsesionó tanto que yo miraba que hizo cada invento y me acuerdo que salía como cohete marca Acme y lo perseguía y le salía mal. Todos los inventos que hizo para hacerle daño al correcamino nunca le funcionaron. Siempre falló. Yo digo, ¿qué hubiera pasado si el coyote hubiera sido un poco más sabio y con todo eso que gastó en hacer cada invento, hubiera ido a un restaurante a comprar ya al supermercado, ¿verdad? Si el coyote se hubiera quitado de estar Yendo atrás del yendo correcamino. tras de él, simplemente hubiera tenido una vida más relajada, hubiera vivido en medio de un paraíso, o sea, Sí, había la forma, porque él tenía la inteligencia. voy a estar tranquilo, pero de todo era, el ojo era detrás de que hay que hacerle algo a ese Era para no ya ver, nomás, era sí. no ver la tranquilidad de o sea, le incomodaba que simplemente Estuviera el otro, vivía. vivía mejor. Y a veces así vivimos nosotros. Y no estamos hablando hoy del coyote y del correcamino, ¿verdad? Qué interesante, porque en la vida muchas veces usted, voy a tener una metáfora, usted puede decir, ya me cansé de llevar cada 3 meses el carro a cambiarle las rótulas, ya me cansé, mejor voy a aprender yo cómo cambiárselas. Y usted vea, y usted dice, ve, qué inteligente que soy, ya aprendí a cambiar las rótulas yo del carro y la estabilizadora y todo. Y ahora yo me ahorro eso y va y compra las partes y usted las hace. Muy inteligente, la felicito. Pero si fuéramos sabios, evitáramos meternos en los huecos, evitáramos pasar los túmulos, los muertos como que si no hubiera mañana. Y le aseguro que eso fuera más sabio. Evitara estar destruyendo las rótulas, las estabilizadoras. No, pues sí. Pero ¿qué se va a esperar? Entonces, podemos ser muy inteligentes y Sí, aprender sí. mecánica automotriz. Pues que usted no entiende, a veces hay prisas, hay que llegar ya. Bueno, excusas. Ahí están. Las Entonces, excusas de no ser sabio, de mejor Es cuidarla. correcto, es correcto. Exacto, Entonces eso usted sí lo puede ser entiendo. muy inteligente limpiando telas de araña. Sí, es cierto. Usted Pero puede tenemos inventar como el coyote marca Acme, todos los inventos para limpiar telas de arañas, pero sería sabio atacar identificar la la araña. araña, porque es el origen de todo. Usted me dice, sí, pero es que la prisa, ¿no sería mejor? Dice uno, Salga mucho antes de lo que es dice uno, normal. es que el bus me dejó, es que el avión me dejó, es que el tren me dejó. No, ellos tienen un horario, ellos salen. Si usted es la responsable de anticipar que el tren parta, que el avión parta, que el bus pase. Sí, es Es que cierto. el chofer, toda la vida, pobre chofer, ¿verdad? Pobres choferes. Pobres choferes de Es que se autobuses. adelantó en la Más bien, hora mi o pasó respeto para después. los choferes de los autobuses, porque qué paciencia deben tener, porque ellos son los culpables de que los hayan dejado botados a los estudiantes. Qué increíble. Y todos los días es la misma historia. Sí. Entonces, realmente, viéndole ya la forma seria a la vida, deberíamos de ser un poquito más sabios. Pedirle a Dios. Vea, yo le voy a hablar así, el libro de Santiago, capítulo 1, verso 5, dice lo siguiente. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios.
Así, literalmente. El cual dará abundantemente sin reproche. Imaginémonos de esta manera. Si en la sabiduría, no digo que fuera, porque bíblicamente y desde el punto de vista es semejante al y mejor que el oro, mejor que piedra preciosa, mejor que riqueza, si fuese el caso y Dios tiene ahí el depósito de sabiduría, solo que, ¿qué dice? Pídela, pídala. Solo es pedírsela a Dios. Y Él dice que abundantemente la dará. Ahora yo le pregunto una cosa, viéndolo a usted que me ve ahí, a nosotros nos ha enseñado a pedirle de todo a Dios. Pero yo le aseguro que muy pocas veces nosotros vamos a orar para pedirle, Señor, dame sabiduría. Déjeme sabiduría, Señor. Yo creo que le pedimos pan, le pedimos... Mire, cuando nosotros le pedimos al Señor, ese es el nivel 1. Cuando le pedimos por todas nuestras necesidades, ese es el primer nivel. Esa es la manera de como niños o como bebés acercarnos a Dios. Pero dijo el apóstol Pablo, ustedes ya deberían de ser adultos comiendo carne. Y todavía tengo que después de 10 años venirles a enseñar como a niños, darles leche, porque no pueden procesar la carne. Porque su estómago todavía sigue basado en cosas pequeñas. Como niños, no les puedo hablar ya como adultos, tengo que hablarles como niños. Papito bonito, nosotros Sí, tenemos es que ir cierto. creciendo conforme el tiempo nos va haciendo crecer. Y le voy a decir una cosa, dice por ahí, que si a un hombre yo le doy pez, un día le quito el hambre por el día de hoy. Pero si yo le enseño a pescar, dice que le quito el hambre toda su vida. Dios no solamente nos quiere dar el pan de cada día, dándonos hoy, todos los días, pan, Dios mío, Dios nos quiere dar una forma como enseñarnos a obtener nuestro pan. Para que el día de mañana, no solo nuestras oraciones son, Señor, dame, Señor, ayúdame. La oración del becerro, la oración del Amén. borrego, ayúdame, sáname, libérame, sácame de este hoyo que volví a caer 10,000 veces. Sí, exacto. Dios quiere darnos sabiduría para que el día de mañana nuestras oraciones no sean solo dame, sino que sean, Señor, gracias por lo que me diste y gracias porque me permites darle a los demás. Ay, ya muchos se Exacto. me van a enojar, pero es cierto. Ujú. Dios no solamente te quiere dar el pez del día de hoy, Dios te quiere enseñar a pescar para que no solo quites tu hambre, sino que le des a los demás. Entonces, en este día, yo le digo, pídale a Dios. Así dice la Biblia directamente. Pídale Dios estará a ahí. Dios. Imagínense. De hecho, Santiago 3:17 dice lo siguiente, la sabiduría que viene de lo alto. Porque hoy en día hay muchas personas que pues, son muy sabias, pero de una sabiduría que no viene de Dios. De una sabiduría que es engañosa, que es destructiva y que es nociva. Así que, ¿qué le pareció el tema que desarrollamos, esta plática que tuvimos acerca de ser sabios y no solamente inteligentes? Ha sido muy edificante para nuestras vidas el conocer la diferencia, el conocer lo que es verdaderamente la sabiduría, cada día más, ¿verdad? En nuestras vidas. Así que muchas gracias a todos. Espero que sea de mucha edificación, como para ustedes, para nosotros. Así que esperamos nuevamente en nuestro próximo episodio. Así es, muchas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo. Sigan nuestras redes sociales, suscríbanse para este material, compártanlo con sus amigos y conocidos. Esa es una forma muy linda de darles un regalo, porque todos no sabemos qué están cruzando y qué palabra puede ser de esperanza o de bendición para ellos. Que Dios bendiga todo lo que sus manos toquen y que todo emprendimiento que hay en su corazón les dé la forma y la estrategia correcta para que lo logren, porque ciertamente Él ha diseñado un plan perfecto para nosotros. Que Dios me los bendiga y hasta el próximo episodio. No olvides suscribirte a nuestro canal.
y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un nuevo episodio.